Bienvenidos a la unidad número 3 de la clase de Administración Financiera 1. En esta oportunidad vamos a estar viendo herramientas de análisis y planeación financiera. El contenido de esta unidad incluye, primero, análisis de crecimiento, donde vamos a ver análisis de DuPont. Vamos a ver la preparación de pronósticos financieros y revisar análisis de regresión, análisis de discriminación y método del porcentaje de ventas. Luego veremos la planeación y el control financiero y entre ellos vamos a ver los métodos de punto de equilibrio, apalancamiento operativo y retroalimentación mediante el control presupuestal. Todas estas herramientas para planeación y control financiero. Luego revisaremos un poco de lo que es presupuesto como método, sus ventajas y sus desventajas. Por último, veremos el valor del dinero a través del tiempo. Veremos valor presente, valor futuro, anualidades, tanto a presente como a futuro, perpetuidades y cómo calcular el valor del dinero en una serie desigual de pagos. Vamos a iniciar este tema con análisis de crecimiento. Recordemos de nuestra unidad anterior que esta es una razón para ver qué tanto puede crecer un negocio sin necesidad de ningún tipo de financiamiento. Pero para ello debemos primero ver qué es la tasa de crecimiento interno. Y la definiremos como la tasa máxima de crecimiento que puede lograrse sin ningún tipo de financiamiento externo. Por lo tanto, veremos que la tasa de crecimiento interno es el ROA por este factor B dividido 1 menos el ROA por el factor. Veamos que ese B es la razón de reinversión o retención de utilidades. También analicemos lo que es la tasa de crecimiento sustentable. A diferencia de la anterior, esta es la tasa máxima de crecimiento que puedo mantener una empresa sin incrementar su apalancamiento financiero. O sea, que la tasa de crecimiento sustentable es igual al ROE por ese factor, el mismo B que hemos estado hablando en el slide anterior, dividido 1 menos el ROE por el factor B. Recordemos que B es la razón de reinversión o retención de utilidad. En otras palabras, el ROE es igual al margen de utilidad por la rotación de los activos totales por este multiplicador de capital que hemos estado hablando. Recapitulando entonces, cuando hacemos análisis de crecimiento, lo que queremos evaluar es la capacidad de la empresa de crecer en su medio, en su industria, sin necesidad de financiarse, sino que por sus propios métodos o medios, llamémosle así. Así que veamos para eso cuáles son los determinantes de crecimiento para poder ver que también puede crecer mi negocio, sea un año de crisis o sea un año normal. La capacidad de una empresa para sostener el crecimiento depende de los siguientes factores: del margen de utilidad, de la política de dividendos, de la política financiera, o sea, el financiamiento o deuda, y la rotación de los activos totales. ¿Por qué? Porque el margen de utilidad nos indica si podemos o no hacerla crecer. Un margen muy bajo, a veces el mercado no nos ayuda para poder hacer crecer el negocio. O la política de dividendos. Si yo tengo que entregar todos los fondos que me sobran al final del ejercicio por medio de dividendos y no puedo dejar ninguno de esos fondos para ser reinvertido en el negocio. O la política financiera. ¿Cuánto están dispuestos a pedir en financiamiento? Si siempre ha sido mucho y necesitan de los acreedores, pues obviamente el determinante de crecimiento no va a ser tan bueno. O la rotación de activos totales. ¿Qué tan rápido me rotan esos activos? O si ya están muy viejos o si son relativamente nuevos. Todo esto afecta en el crecimiento de mi negocio. Resumiendo entonces, la tasa de crecimiento sustentable es una cifra muy útil para planear, pues ilustra la relación entre las 4 principales áreas de interés de un negocio. Primero, la eficiencia operativa, como se mide según el margen de utilidad. La eficiencia del uso de los activos, como se mide de acuerdo a la rotación de activos totales. Su política de dividendos, como se mide por la razón de retención.
Y por último, por su política financiera, como se mide según la razón de deuda capital. ¿Por qué estos cuatro factores? Estos cuatro factores son los que determinan cuánto puede crecer un negocio sin ayuda de nadie más y que tenga un crecimiento sustentable, es decir, a largo plazo por sí misma y que no dependa de los demás. Si se dan cuenta, ¿quién puede hacer crecer un negocio? Los accionistas o los acreedores en base a cuánto nos financian o el margen que nos está generando mayor utilidad para poder ser reinvertido o los mismos activos porque esa es la planta con la que generamos. Vamos a continuar ya lo que es el análisis de crecimiento, pero ahora utilizando el sistema de análisis DuPont. Vamos a ver que este sistema fue desarrollado por la empresa DuPont. Ustedes saben que DuPont es una compañía que se dedica a la fabricación y entre unas de ellas tienen pinturas, pegamentos, plásticos, muchos otros productos de fabricación. Pero revisemos lo que ellos estudiaron e hicieron. El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. Resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos medidas de rentabilidad. Primero, el rendimiento sobre activos totales y el rendimiento sobre patrimonio. Si se dan cuenta, ustedes estos dos índices ya los evaluaron o estas razones ya las evaluaron anticipadamente en la unidad anterior entre las razones de rentabilidad. Continuemos. Veamos que el sistema DuPont relaciona primero el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación de activos totales, la cual indica la eficiencia con que la compañía ha utilizado sus activos para generar ventas, o sea, el uso de su planta, el uso de sus activos para generar obviamente ventas. Por lo tanto, la fórmula de DuPont, primero, el RSA que ya habíamos visto que era el rendimiento sobre los activos totales, se formula mediante el margen de utilidad neta por la rotación de activos totales. O sea, las ganancias disponibles para los accionistas comunes dividido las ventas por las ventas dividido el total de activos, que entonces se convierte en las ganancias disponibles para los accionistas comunes dividido el total de activos. Recuerden bien, esta fórmula ustedes ya la vieron. Vamos a ver ahora que también existe la fórmula DuPont modificada. Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la empresa que acabamos de ver, o sea, esa responsabilidad, perdón, ese rendimiento sobre activos totales con su rendimiento sobre el patrimonio. Este último se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales por el multiplicador de apalancamiento financiero, que es la razón entre los activos totales de la empresa y su capital en acciones comunes. Resumiendo entonces, vamos a ver que esa rentabilidad sobre el patrimonio se compone de la rentabilidad sobre activos multiplicada por ese multiplicador de apalancamiento financiero, que no es más que las ganancias disponibles para los accionistas comunes dividido el total de activos que habíamos visto en el slide anterior, multiplicado por el total de activos dividido el capital en acciones comunes. Por lo tanto, si aplicamos estas multiplicaciones y divisiones, tendremos que la rentabilidad sobre el patrimonio se calcula buscando las ganancias disponibles para los accionistas comunes dividido el capital en acciones comunes. Finalmente veamos que la ventaja del sistema DuPont es que permite a la empresa
Dividir el rendimiento sobre el patrimonio para analizarlo a sus dueños en las siguientes dimensiones. Un componente de utilidad sobre ventas, que es el margen de utilidad neta, y un componente de eficiencia del uso de activos, que es la rotación de activos total. Y por último, un componente de uso de apalancamiento financiero, que es el multiplicador de apalancamiento financiero. Notemos que es muy parecido a la tasa de crecimiento sustentable que hemos visto en los slides anteriores, porque más que bien están relacionados. Es otro método de analizar crecimiento. Y es más, este método lo han utilizado muchas empresas de renombre para ver cuál es su capacidad de crecer como empresa sin necesidad de ayuda o simplemente con sus mismos recursos. Pasando al tema de preparación de pronósticos financieros, veremos que hay varios modelos de pronóstico. Uno puede ser el de análisis de regresión y otro el de análisis de discriminación. A análisis de regresión se refiere a un método donde vamos a buscar datos históricos para proyectarnos hacia el futuro y con ellos poder proyectar la información. Mientras que el análisis de discriminación puede ser un apoyo, una herramienta de apoyo para quitar aquellos valores que realmente tergiversan o desvían la información estándar. Entonces, vamos a ver que entre ejemplos de pronósticos de ventas podemos utilizar el método de porcentaje de ventas y el método de regresión. Como les digo, el método de regresión es aquel que buscamos datos antiguos para proyectarnos hacia el futuro, mientras que el porcentaje de ventas es más o menos como el análisis vertical, solo que aplica para tanto balance general como estado de resultados. Entonces, el método de porcentaje de ventas expresa las diversas partidas del balance general como un porcentaje de las ventas anuales de la empresa. Este método supone que se mantiene una relación relativamente constante entre las ventas y las partidas individuales que han de proyectarse. Recuérdense que siempre hay una relación entre las cuentas de año con año y que en base a tendencias manejamos esa misma relación. Ahora bien, sobre el método de regresión, como les decía en los slides anteriores, calcula las relaciones promedio a lo largo de un periodo de tiempo. No depende de los datos actuales de un punto particular en el tiempo y es más exacto. Verán la gráfica que mostraremos a continuación, donde se puede imaginar lo que estamos haciendo para proyectar datos. Como pueden ver en esta gráfica, los puntos azules son las ventas trimestrales de los últimos 10 años de una empresa. Tienen una relación bastante pareja. Si se dan cuenta ustedes, esos datos están dispersos. Pero, ¿qué es lo que significan estos datos? ¿Qué es el método de regresión realmente? Es buscar una ecuación matemática que podría ser una tangente, una curva, una parábola, no lo sé, para explicar el comportamiento de las ventas a lo largo del tiempo, si en este caso fueran las ventas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues vemos en los datos antiguos, en los históricos, y tratamos de buscar esa ecuación que explique esos datos. Y ya con esta ecuación matemática lo que hacemos es proyectarla al futuro para que podamos con ella pues pronosticar o presupuestar a futuro. Si se dan cuenta, es un método mucho más exacto. ¿Qué hay que notar también? Que se puede hacer un análisis de discriminación. ¿Qué es hacer un análisis de discriminación? Pues eliminar aquellos datos que realmente quedan fuera de la gráfica o fuera de la tendencia que me estarían distorsionando mi ecuación. Entonces, con ello podemos proyectar de una mejor forma. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un año tipo del año del stand o el año del Mitch para nuestras, asumiendo que tengo una empresa de agrícola. Fueron años terribles para la economía y para la industria agrícola. Entonces, no significa que el año siguiente tenga yo que volver a proyectar un año tan terrible como ese año. O al contrario, un año muy bueno o ventas esperadas muy altas en un año no significa que sean la tendencia
para todos los años. Por lo tanto, esos datos muy elevados o muy bajos hay que eliminarlos y ese es el análisis de discriminación. Vamos ahora a ver el tema de planeación y control financiero. En este tema vamos a tratar 3 puntos, 3 métodos: el análisis del punto de equilibrio, el apalancamiento operativo y el presupuesto para retroalimentación, o sea, con ajustes. Vamos a notar que estos 3 métodos nos sirven también para toma de decisiones. Son métodos para control y para poder planear. Vamos siguiendo cada uno, con ellos tomamos otro tipo de decisiones, así como con razones y como con los indicadores evaluamos ciertos puntos. Con estos 3 métodos tomamos cierto tipo de decisiones sobre producción, sobre rentabilidad, sobre eficiencias para mejorar los resultados del negocio. El análisis del punto de equilibrio es un método que vamos a trabajar para poder ver dónde producimos para no tener ni pérdidas ni ganancias. En otras palabras, ¿dónde está el punto exacto o en cuántas unidades debería estar la producción para no tener ni ganancias ni pérdidas? Como les digo, es otro método para toma de decisiones y para control que deberíamos manejar muy de cerca porque nos da el punto a partir del cual debemos producir, obviamente, pero para a partir de ese punto sabemos que tenemos ganancias, o sea, no deberíamos estar produciendo abajo de ese punto. Vamos a ver que el análisis de punto de equilibrio muestra la relación entre ingresos totales y costos totales. Es un método para relacionar los costos fijos, los costos variables y los ingresos totales. Recuérdense que los costos totales es la suma de los costos fijos más los costos variables. Todo a fin de mostrar que el nivel de ventas que debe ser alcanzado si la empresa ha de operar con utilidades. Pues, como les digo, estamos buscando ese punto a partir del cual tendríamos ganancias, o sea, no solo en la producción, sino que en la venta, ¿verdad? A partir de esa venta, a partir de esa última unidad, vamos a tener ganancias. O sea, el punto de equilibrio es aquella situación o aquel punto donde ni tengo pérdidas ni tengo ganancias, o todos los ingresos llegan a compensar todos mis gastos. Recordemos, gastos aquí, costos, pues implican los fijos y los variables. Vamos a recordar que los costos totales se componen de los costos fijos y de los variables. Los costos variables son aquellos costos que varían en base a la producción o a las ventas, mientras que los costos fijos son aquellos que tenemos, se produzca o no se produzca, se venda o no se venda. Entre unos ejemplos de costos variables podríamos tener los salarios tipo comisión o el consumo de la materia prima o energía eléctrica si fuera una empresa de producción o de fabricación donde la energía eléctrica es fuerte. O también podría ser pues la mano de obra involucrada en el proceso de ventas o fabricación. Mientras que los costos fijos podrían ser todos aquellos costos que produzca o no produzca, como les digo, no le afectan. Siempre va a existir el costo. Un ejemplo podrían ser los intereses o los alquileres, arrendamientos, o podría ser en algunos casos la energía eléctrica y la luz y el agua y el teléfono, porque esos los tomamos como que fueran fijos, porque igual pagamos, produzcamos o no produzcamos. Entonces, mucho cuidado en ciertos rubros que dependiendo del negocio pueden pasar de fijos a variables. Luego, también notemos otra cosa. Fíjense en la gráfica que se les está mostrando. El punto de equilibrio, tenemos dos curvas, llamémosle así. La de ingresos, que si se dan cuenta, pues inicia en 0 y termina, pues van creciendo según vamos vendiendo más unidades. Pero si vendo 0 unidades, quiere decir que no tengo ingresos. O sea, en el eje de las X tengo el número de unidades y en el eje de las Y tengo la cantidad monetaria. Por el otro lado, los costos. Vamos a ver que los costos se suman, los costos variables y los fijos. Generalmente los fijos es una línea recta paralela al eje de las X,
¿Dónde está el costo fijo? Porque ya les dije, ese valor lo tengo, produzca o no produzca unidades, venda o no venda unidades. Y los costos variables, si solo mido los costos variables, también inician en cero, porque quiere decir que si yo vendo o produzco una unidad o 0 unidades, pues no tengo costos variables. Pero si produzco más unidades, van creciendo. Pero como la gráfica que se está mostrando aquí es la suma de los costos fijos más los costos variables, en otras palabras, los costos totales, vamos a ver que inicia en el punto donde está el costo fijo y van creciendo en una forma paralela a la curva de los costos variables. Entonces, si tengo mi curva de ingresos y mi curva de costos, donde estas dos se intersectan es el punto de equilibrio. Abajo de ese punto de equilibrio, o sea, donde los costos son mayores que el ingreso, pues obviamente tengo una pérdida. Y a partir de ese punto donde los costos van a ser menores que los ingresos, pues ya tengo utilidad. Y yo lo que quiero encontrar es ese punto para, pues, paz de una tranquilidad de mente para saber que a partir de ahí voy a tener ganancias. Otro método que utilizaremos también para planeación y control es el apalancamiento operativo. Vamos a notar que el apalancamiento total de una empresa está basada en el apalancamiento financiero más el apalancamiento operativo. En otras palabras, el apalancamiento financiero, acuérdense que es todo lo que es deuda, mientras que el apalancamiento operativo, que es lo que vamos a ver actualmente, es cómo hacemos que los costos fijos que ya tenemos y que sabemos que produzca, no produzca, venda, no venda, pues tratar de que la mayor cantidad de unidades que produzca, pues absorban parte de esos costos fijos. En otras palabras, tratar de tener economías a escala o, en mis palabras, buscar el punto de la utilización óptima de mi propiedad, planta y equipo. ¿A qué me refiero? Les voy a dar con un caso muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un call center, pues ya tengo la inversión en el equipo, en las computadoras, en los teléfonos, en las llamadas. ¿Qué es lo que trato de aprovechar? Pues que poder producir más, generar más ingresos con la capacidad instalada que ya tengo. Entonces, ¿cómo lo logro? Pues consiguiendo clientes que viven del otro lado del mundo. ¿Para qué? Para que en horas hábiles de allá, que son horas dormidas de aquí, pues pueda seguir utilizando mi planta para producir más y generar más rentabilidad. Otro caso sería el médico que tiene su equipo para hacer exámenes, por ejemplo, un ginecólogo que tiene su ultrasonido, pues si se dan cuenta los médicos trabajan muy poco tiempo o están operando o cuando llegan a utilizarlo es muy poco el tiempo. Entonces, ¿qué deberíamos usar? En vez de que el médico gaste en toda esa tecnología y que apenas se utilice, pues al contrario, hacer un pool de médicos y entre ellos tener este equipo y mandar a todos sus pacientes a utilizar el equipo para que el equipo genere más rentabilidad y que la inversión sea repartida entre varios médicos. O sea, en otras palabras, lo que estoy buscando con el apalancamiento operativo es buscar el nivel óptimo del uso de esa planta y equipo, o sea, de la tecnología que tengo, de pues, todo lo que son mis activos fijos. Otro ejemplo sería hasta la misma mano de obra. Yo sé que por ley no puedo poner a trabajar a alguien más de cierta cantidad de horas, pero siempre les digo a mis alumnos, revisen qué tan eficientes son. Si lo vemos así, en términos de horas, 24 horas del día y yo solo trabajo 12, pues soy eficiente 50% de mi capacidad instalada. Es más, si no trabajo, perdón, es un desperdicio de la planta y el equipo que tengo instalado. ¿A qué me refiero aquí? No me malentienda. No puedo usar mi planta y equipo al 100%. ¿Por qué? Porque cuando estoy a niveles del 100% ya estoy sobrecargado. Por ejemplo, que tengo una imprenta, yo no puedo tener toda mi maquinaria conectada y trabajando 24 horas al día durante 360 días
del año. Eso es una sobrecarga muy grande y puedo fundir los equipos. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es un porcentaje de eficiencia? Pues yo creo que andar entre niveles del 50 y del 80% ya son niveles altos de eficiencia. Menos del 50% creo que no. ¿Por qué? Porque tengo espacio para poder utilizar. Más del 80% puedo sobrecargar mi equipo y quemarlo. Sí, no significa que no siempre. Por ejemplo, una temporada alta, para eso me sirve, para sobrecargarla sin quemarla, pero no puedo mantenerlo todo el tiempo a ese nivel. Es más, imagínense, pensémoslo regresando a la mano de obra, un médico que tiene turnos cada ciertos días, cada 4 días, 5 días, que están 24 horas disponibles, están utilizando y siendo eficientemente, pero no nos puedo poner más de 48 horas a funcionar porque entonces también los quemo. Entonces, a eso me refiero, no solo mano de obra, pero esto está más enfocado a planta y equipo. Buscamos el mayor número de eficiencia en términos de utilización. ¿Por qué? Porque mis costos fijos tienen que estar repartidos entre más unidades que genero para bajar ese costo fijo y hacerlo eficiente. Cuando yo ya tengo mi utilización de la planta a más del 80% es cuando empezamos a ver si no hay que seguir creciendo e invertir en hacer crecer la planta para bajar esos niveles, porque como les digo, si no la podemos eh, sobre, sobreproducir o sobre recalentar o tener problemas y terminar con la producción. Entonces, recapitulando, el apalancamiento operativo es la medida en la cual los costos fijos son utilizados o son usados en las operaciones. Es el cambio porcentual, en otras palabras, esto es la fórmula, el cambio porcentual en ingreso en operación dividido en el cambio porcentual en el número de unidades vendidas. Mide la sensibilidad de las utilidades de la empresa a los cambios en el volumen de ventas. ¿Qué quiero hacerles nuevamente o entender aquí o recalcarles aquí? Que esto es para mantenernos en economías a escala, en niveles aceptables de utilización de equipos, porque si ya tengo el equipo, ya tengo la planta, ya tengo mis activos, lo que trato de sacarles el mejor provecho para diluir esos costos fijos de más números de unidades para que cada unidad tenga, o sea, produzco más unidades para que cada unidad absorba cada vez menos o en menor cantidad un poco de todos esos costos fijos. Vamos a hablar ahora del presupuesto. Yo sé que ustedes ya tuvieron una clase de presupuesto a estas alturas, pero enfoquémonos aquí como herramienta. Para mí es la mejor herramienta de planeación y control al mismo tiempo. Recordamos que la planeación y el control son dos de las tareas que en la administración son obligatorias tener. Y entonces el presupuesto es una herramienta que me sirve para ambas. Primero, me obliga a planear cuando yo hago el presupuesto para decidir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuantificarlo. Y por otro lado, el control por medio de la ejecución presupuestal. Mes a mes o tiempo a tiempo voy revisando cuál fue el plan, o sea, qué fue lo que presupuesté y cómo lo estoy ejecutando para hacer correcciones o para ajustar el camino o simplemente ir viendo que voy llegando a la meta que originalmente planeé. Entonces, el proceso de presupuestación proporciona un plan detallado de la forma en que voy a gastar los fondos. Y eso me exige varias cosas. Acuérdense que hacer presupuestos implica no solo planear lo que voy a hacer, y generalmente me río porque los que inician el presupuesto deberían ser obviamente los comerciales, diciendo cuánto van a vender. Y después todos los demás equipos, porque en base a lo que se planeó que se va a vender, es lo que viene detrás. Cuánto voy a producir o cuánto voy a comprar o cuánto o qué voy a hacer para llegar a ese nivel de ventas. Entonces, como les digo, me río porque los que presupuestan siempre menos son los comerciales y los que presupuestan siempre más son todos los demás. Porque los de ventas no se quieren comprometer a no llegar y todos los demás siempre buscan su colchoncito por si algo no funcionó y podría agarrar el colchoncito. Entonces, ¿qué nos toca a los financieros? Ir a ajustar, presionar porque el presupuesto de ventas esté más alto y el de gastos esté acorde y obviamente ajustado en términos eficientes. ¿Por qué? Porque de los ingresos y los gastos
voy a conseguir el número de utilidades que me voy a comprometer con los accionistas a entregarles. Es más, cuando el presupuesto se autoriza, ya tiene un nivel de margen de ganancia y ya tiene muchas estadísticas que ustedes ya vieron cuando vimos los indicadores y las razones, que es un compromiso con los accionistas. Los accionistas, cuando ya autorizamos el presupuesto, ni hemos generado el dinero y ellos ya lo están contemplando como parte de sus ingresos, planeando qué van a hacer con ellos, solo esperando el tiempo para poder recibir esos fondos. Entonces, regresando a esto, el presupuesto es un método que sirve tanto para la planeación como el control. ¿Por qué? Planeación cuando me obligo a decir qué voy a hacer. Ojo, recuerden que hay dos tipos de presupuestos, el de base cero o el presupuesto estándar. El de base cero es planear desde cero, como lo dice. No tengo ningún histórico. Entonces voy, cotizo, planeo y escribo todo lo que voy a hacer. ¿Qué es el problema del base cero? Que se vuelve muy engorroso y toma demasiado tiempo. Y el presupuesto estándar es basarse en el de los años anteriores, generar un porcentaje de crecimiento y con eso pues proyectar. El problema de este es que a veces no se toma el tiempo suficiente para corregir. Imagínense, el año pasado despedí gente, significa que este año también la voy a despedir. O que si el año pasado crecí, este año voy a crecer en la misma cantidad. Entonces, no es tan completo. Yo prefiero una mezcla de los dos. No solo basarme en datos históricos, sí, pero planeando como que voy a hacer todo el año, mes a mes, lo que quiero realmente llegar a conseguir. No simplemente traer un valor del año pasado, generar un 5% más y ya estuvo. Algo bien hecho, bien planeado, porque de esa forma puedo controlar mejor mi negocio. Los ajustes sirven para registrar las diferencias entre lo planeado y lo real. Esto es parte de la retroalimentación y el control. O sea, si ya está autorizado el presupuesto y vamos viendo la ejecución, es bueno ir retroalimentando. O sea, ¿por qué llegué al resultado que llegué y no le pegué al presupuesto? Ver si hay que hacer ajustes. En otras palabras, el mercado me está llevando por otro lugar. O simplemente se me olvidó hacer algo y con la ejecución me acuerdo que lo voy a ejecutar. Por decirles un ejemplo, habíamos planeado que íbamos a cambiar los uniformes de los empleados en el mes de abril y resulta que se cerró abril y no hemos hecho el gasto, venir y recordar, ¿vamos a cambiar uniformes? O simplemente se nos olvidó o estamos negociando y vamos a dejar el gasto provisionado para más adelante. Entonces, a veces dicen, miren, ya no lo vamos a hacer porque están buenos, o a veces no, sí, estoy negociando y téngame paciencia, el gasto va a venir más adelante. ¿Por qué? Porque todos esos gastos que no ejecutamos nos sirven para ir a cubrir gastos que tenemos que ejecutar y no estaban planeados. Por ejemplo, resulta que mi competencia sale con una promoción y yo no tenía planeado hacer ninguna publicidad. Y ni modo que voy a dejar que me coman el mercado. Tengo que salir con un plan de medios, un plan de mercado de emergencia para ir a compensarle. Y eso no lo tenía presupuestado. Entonces, ¿qué hago? Cuando no tengo algo presupuestado, pues simplemente voy a tener que ir a dejar de hacer algo que ya tenía presupuestado, pero no puedo terminar. No puedo dejar de hacerlo. Entonces, me sirve para ir ajustando, voy haciendo esa retroalimentación. Mucho cuidado, como les digo, porque yo muchas veces utilicé la herramienta. No está presupuestado, no lo puedes gastar. Eso no es cierto. A veces hay que hacer gastos, aunque no estén presupuestados. Lo importante es explicarlo e ir a buscar cómo compensar el gasto o con más ingresos o con ahorros. Generalmente ustedes se darán cuenta que muchas de esas cuentas que uno utiliza para compensar a veces van siendo las capacitaciones, el rubro de capacitaciones o un poco de publicidad o algunos otros gastos que nos sirven de colchoncito a lo que ya habíamos generado. Ok, otra vez, los ajustes, como les digo, es para ir a explicar por qué no hice el presupuesto. Es una explicación que se debe ir dando mes a mes para ir corrigiendo. A veces el mercado nos lleva por otros lados y si es demasiado el cambio, hay que tomar la decisión. ¿Para qué me estoy midiendo con algo que ya no va a ser? Entonces debemos volver a hacer un presupuesto a la mitad del año o a la mitad del proceso porque el mercado me está llevando por otro lado o espero que no sea consecuencia de que planeé mal. Ok,
El presupuesto de gastos y presupuestos de capital son diferentes. El de gastos, ustedes saben que es toda la operación, mientras que los presupuestos de capital es todas las inversiones. Le llaman a veces el de gastos el OPEX, Operational Expense, y el de capital el CAPEX, el Capital Expense, que es donde presupuestamos todos los activos que vamos a comprar o inversiones que vamos a hacer para generar la operación. Notemos que el presupuesto es el proceso de fijar metas de la entidad y de implementar las actividades para alcanzar las metas, utilizando eficientemente los recursos humanos, materiales y de capital. Entonces, debemos hacer una buena planeación, como les digo, no estándar de traer datos antiguos y solo hacerlos crecer en un porcentaje, sino que bien planeados, bien utilizados para que seamos conscientes de hacia dónde vamos. Notemos que el presupuesto debe visualizarse como una herramienta para obtener el uso más productivo y rentable de los recursos de una empresa. Es además un estado que muestra un detalle de los ingresos y de los gastos esperados bajo condiciones de operaciones anticipadas. Y el presupuesto es una estimación de las operaciones futuras. Notemos que el presupuesto debe estar acorde a lo que esperamos que va a ocurrir. Ya sabemos que no podemos prever todo, lo más ajustado a nuestra realidad. De lo contrario, es una herramienta que no nos va a servir de mucho. Recordemos que en el proceso administrativo se realizan las funciones de planificar, organizar, ejecutar y controlar. Y con el presupuesto se logran todas esas funciones, porque desde el momento que hacemos el presupuesto estamos planificando, también nos organizamos para hacer el presupuesto. Ejecutamos y controlamos. La controlada es a través de la ejecución presupuestal y la ejecución pues es el día a día. Entonces, por eso siempre les comento, el presupuesto para mí es una de las herramientas más útiles, básicas para poder administrar, porque me ayuda con las funciones administrativas. Vamos a notar que el presupuesto tiene principios. Primero, la base de formulación, o sea, si lo voy a hacer el presupuesto de operaciones o de capital, o si voy a hacer un presupuesto en forma diaria, por ejemplo, para la producción, o si es mensual o si es anual. Como les digo, hay que ir dando todos los detalles para esa formulación, qué equipos lo conforman, cómo lo hacen. También debemos observar el periodo en que pretende cubrir. Pues la mayoría hacemos presupuesto para un año, lo hacemos hasta mensualmente, pero hay empresas, como les comentaba, deben hacer su plan o su presupuesto en forma diaria. Cuánto van a producir día a día o cuánto van a recolectar día a día, qué van a comprar día a día. También pueden pensar que con un año es suficiente, pero en nuestros tiempos actuales es importante establecer la meta a la que se pretende llegar a largo plazo. Entonces, por lo menos 5 o 10 años, bueno, tal vez 10 muchos, pero 5 sí. No tan a detalle, pero sí la proyección a 5 años, porque me permite ver el camino que debo seguir, si voy hacia la meta que quieren los accionistas a largo plazo. También notar que los presupuestos se delimitan con el objetivo de establecer las reglas que desde un principio se han establecido. Por ejemplo, si lo voy a hacer en dólares, lo voy a hacer en quetzales, qué tipo de cambio, o las bases, si que mis detalles, mis variables, las tengo que dejar establecidas desde un principio por si hay variantes más adelante. Veamos que el presupuesto tiene ventajas y desventajas. Empecemos con las ventajas. Primero, necesita de una estructura organizacional definiendo las funciones de la empresa. Si yo tengo una empresa tan pequeña que es de 4 personas, yo no creo que pueda hacer un gran presupuesto, pero no significa que no tenga una meta. Tal vez no un gran detalle, pero no un presupuesto formal. Entonces, tengo que ver esa estructura y definir cuáles son las funciones. Segundo, exige coordinación de actividades entre los sectores, pues sí, el área comercial con el área de producción o el área de operación, de modo que los de operación por un lado y los de ventas por otro. Obviamente, si se planea la venta, pues la producción está basada en esa venta y en los tiempos. Obliga a llevar el sistema contable adecuadamente. ¿Por qué? Porque obviamente
quiero ir ejecutando en base a presupuesto. Entonces debo ser efectivo, no puedo estar presentando resultados meses después. Te vale, ya no me sirve. Elimina la incertidumbre, ¿por qué? Porque como me he obligado a planear previamente, ya sé qué hacer en los diferentes casos, hacia donde me lleve el mercado. También optimiza la eficiencia, porque eso es lo que busco al presupuestar. ¿Cuál va a ser mi rentabilidad y cómo voy a gastar? Ahí es donde empezamos a apretar nosotros los financieros las áreas para que no gasten en las cosas que no ameritan para llegar a la rentabilidad que se ha establecido. Genera un autoanálisis, o sea, mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas. Obviamente con esa ejecución vamos viendo si vamos llegando a la meta. Obliga a crear un comité de presupuestos que se encargue de administrarlo, controlarlo y ejecutarlo. Si se dan cuenta, es el financiero el que está ayudando a controlarlo y administrarlo, aunque no es la persona o el grupo que debería elaborar el presupuesto. El presupuesto debería estar elaborado por todas las demás áreas para conseguir un compromiso de llegar a ese resultado, porque si alguien más me lo hace, yo no me comprometo a llegar a esos puntos porque yo no fui la que los di. No hay cosa más horrible que llegar a una empresa a mitad de año ejecutando un presupuesto que no fue hecho por mí ni evaluado por mí y que tengo que estar comprometida con él. Entonces, parte del presupuesto es lograr ese compromiso de las diferentes áreas a llegar a lo que se está planeando, porque es parte de lo que ellos mismos están planeando. Estas son las ventajas. Veamos a continuación las desventajas. Entre las desventajas de los presupuestos podemos mencionar que los mismos pueden ser tan detallados que se vuelven complicados y altamente costosos. Imagínense, el presupuesto base cero que tengo que hacer caso omiso de toda la historia y empezar a cotizar todo para poder hacer el presupuesto, se vuelve larguísimo, detallado y engorroso. Entonces nos puede salir muy caro. Hay que cuidar que no sea tan detallado que pareciera que no nos sirve el presupuesto porque es más complicado hacerlo que no tenerlo. Las metas de presupuesto pueden reemplazar las metas de la empresa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no está presupuestado, no lo puedes gastar. Eso no es cierto. Hay cosas que debemos gastar aunque no estén presupuestadas. O, por ejemplo, como en gobierno, ejecutemos esto aunque no lo sirva, pero porque si no el año entrante ya no nos lo dan. No se trata de llegar al presupuesto como fin, es el medio. Entonces no puedo estar diciendo que aunque no lo necesite, como está presupuestado, hay que hacer. Hay que evaluar qué se hace y qué no, porque en el proceso pueden haber cambios. También los presupuestos pueden ocultar las ineficacias o ineficiencias al continuar los gastos iniciales durante periodos sucesivos sin que se haga una evaluación apropiada. Eso es, por ejemplo, cuando utilizamos, el año pasado más 5% es el presupuesto de este año. Pues eso no nos permite ser eficientes. Entonces, por eso es que insisto que un presupuesto no debemos hacerlo como presupuesto estándar, sino que en esa parte como base cero para realmente planear lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer a diferencia de otros años. Entonces, no simplemente agarrar de años anteriores y continuarlos. También los presupuestos se usan algunas veces como un instrumento de presión, lo cual destruye los objetivos básicos. Así como les decía, ¿no lo presupuestaste? No hay. ¿Por qué? Porque, o al contrario, lo presupuestaste, ahora mira qué haces si lo haces. Porque a veces se vuelve un poco complicado esta presión y no nos permite operar de la forma que debería o que nos lleve el mercado simplemente por la presión de hacer las cosas. Vamos a hablar ahora un poco del valor del dinero a través del tiempo, aunque sé que este tema ya lo tuvieron que haber visto en su clase de matemática financiera. Veamos, los principios del valor del dinero en el tiempo tienen muchas aplicaciones, desde el establecimiento de programas para la liquidación de los préstamos hasta la toma de decisiones sobre la adquisición de un equipo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todo está basado en cuándo precio un préstamo y cuándo lo voy a pagar, que son tiempos diferentes, o cuándo compré un bien y cuándo lo voy a terminar de pagar, que es en un tiempo diferente. De todas las técnicas que se utilizan en finanzas, ninguna es más importante que el valor del dinero con el tiempo.
¿Por qué? Porque ahí es donde estamos hablando de los intereses y eso es precisamente la generación de rentabilidad a través del tiempo. Las decisiones financieras suelen tomar en cuenta situaciones en las que pagamos dinero en un punto en el tiempo y lo recibimos en otro. Dichos valores son distintos y a esa diferencia debe ser la que reconozcamos al analizar las decisiones y las transacciones financieras. En otras palabras, el interés. Vamos a empezar definiendo el valor futuro. Y es que un dólar disponible o un quetzal disponible el día de hoy vale más que un dólar o ese quetzal que haya de recibirse el próximo año. Porque si se tiene ahora, usted podrá invertirlo, ganar intereses y terminar el próximo año con más de un dólar o el quetzal. Vamos a notar que para estos ejercicios o para esta formulación vamos a manejar ciertos acrónimos simplemente por entendimiento. Vamos a decir que PV es el valor presente o monto inicial, I minúscula es la tasa de interés, I mayúscula el monto del interés ganado que se calcula multiplicando la tasa de interés por el valor presente o monto inicial. FB es el valor futuro o monto final y N es el número de periodos. Entonces, si N es un año, el valor futuro o de N, que es 1, se calcularía así. El valor futuro es igual al valor presente más el interés. Y ahí despejamos donde decimos que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más la tasa de interés. Esto es lo mismo que calcular el IVA. ¿Cómo lo calculan? Si yo les digo, miren, este producto cuesta 100. Si yo les digo cuánto vale el producto con IVA, ustedes me dicen que cuesta 112, porque la tasa de impuesto es del 12%, que aquí sería semejante a la tasa de interés. ¿Cómo lo hicieron? 1 más 0.12, o sea, 1.12, lo multiplican por el 100, que es el valor del producto. Entonces es exactamente igual. Esta fórmula nunca se les debe olvidar. ¿Por qué? Porque es muy sencilla y de aquí parte todo. ¿Qué es la única diferencia entre calcular el IVA y el valor futuro? Que aquí involucra una variable, que es n, el número de periodos. Entonces, sigamos en el siguiente slide y notarán este cambio en la fórmula. Si se dan cuenta aquí, si el periodo es 2, es el valor futuro es igual al valor presente por 1 más i por 1 más i. O sea, 1 más i al cuadrado. En general, y esa es nuestra fórmula de aquí en adelante, el valor futuro es igual al valor presente por 1 más i al número de periodos. Entonces, lo que les decía, es igual que la fórmula del IVA, pero elevada al número de años que estamos queriendo llevar el dinero en el tiempo. No nos olvidemos de algo. Valor futuro es un valor, un monto viajando en el tiempo, porque es diferente varios valores. Pero uno en el tiempo es esta fórmula. A continuación, un ejemplo. Si el valor presente son los 100 dólares, solo que aquí vamos a utilizar una tasa de interés del 5% anual en un año, ¿cuánto debería ser? Pues los 105, porque es el valor presente más el valor presente por la tasa de interés. O sea, el valor presente por 1 más i. O sea, 100 por 1 más 0.05 o 1.05, que es 105. Su cuenta ganó 5 de intereses al año. O sea, si se dan cuenta, calcular valor futuro puedo ir a pie, puedo ir en carro, puedo ir en avión. O sea, hay miles de fórmulas, pero unas más complicadas que otras. Siempre nos van a llevar al mismo resultado, unas más rápido que otras. Aquí lo estoy haciendo despacito. 100 por el 1 más el 0.5 por 1.05 y 105. Este otro ejemplo es, podríamos decir que es la continuación del anterior, pero en vez de que n, el número de periodos, sea 1, decimos que el número de periodos son 5. Como les digo, podemos ir a pie y en este caso sería 100 por 1.05 que me da 105. Pero esos 105 vuelvo a calcularlo por 1.05 que me da 110.25 que son los intereses de los 100 más los 5
pero acuérdense que esos 5 que ya ganaron interés del año pasado, este año ganan intereses. Entonces, me puedo ir los 5 años muy despacito, o sea, 100 por 1.05, por 1.05, por 1.05, hasta la cantidad de años para llegar que después de 5 años, ese monto que no retiré, sino que se quedó el monto completo ganando 5% de interés por 5 años, se convirtió en 127.63. También tenemos la fórmula que hemos visto, que en vez de irnos muy despacio o a piecito, me puedo ir en carro, digo yo. Para nuestro caso, aplicando la fórmula, donde el valor presente son 100 por 1 más el 5% a las 5 años, me da 127.63. Calcúlenlo y verán, y es el mismo valor anterior, solo que en menos pasos y mucho más rápido. Quiero mostrarles esta tabla. Muchos de sus libros antiguos de matemáticas, de física, de finanzas, lo mostraban como parte de sus anexos. Es una tabla del valor futuro de $1 al final de N periodos. ¿Por qué se los quiero mostrar? Para que vean que para valor futuro, mientras menos tiempo y menos porcentaje, el valor es más pequeño, pero pasan más años y más grande es la tasa de interés, miren cómo crece el valor. Aquí está marcado en anaranjado los 5 años a una tasa de interés del 5%. O sea, si no quisieran hacer esta fórmula, también pueden agarrar la tabla y buscarla y multiplicarla por el valor que en este caso eran 100, que puede cambiar cada vez. Esta tabla no cambia. Pero lo importante de la tabla, como les digo, es cuando se trata de valor futuro, mientras más años y más tasa de interés, más grande. Menos años, menos tasa de interés, menos es el valor. Entonces, la tabla anterior muestra la forma en que las sumas de dinero crecen con el tiempo a varias tasas de interés. Cuanto más alta sea la tasa de interés, más veloz será la tasa de crecimiento y eso ocurre para valor futuro. Vamos a ver que con valor presente la situación es diferente. ¿Qué quiero que les quede claro? Que cuando se trata de valor futuro, siempre debo terminar con más dinero, mientras que si es valor presente, voy a terminar con menos dinero que con el que empecé. Veamos valor presente ahora. El valor presente de una suma pagadera en n años hacia el futuro es la cantidad que, si estuviera disponible hoy en día, crecería hasta igualar la suma futura. En otras palabras, es el traer el valor de tiempo para allá en el futuro al día de hoy, o lo que también se llama como descontar. Entonces, encontrar valores presentes o descontar es lo opuesto de los procesos compuestos. Y si se dan cuenta, la ecuación de valor presente sale de su ecuación de valor futuro porque despejamos. ¿Se acuerdan que en el valor futuro decíamos que era el valor presente por 1 más i a la n? Pues aquí, vean la parte matemática, pura algebrita elemental, lo que está multiplicando de un lado pasa a dividir del otro. Y ahí salió nuestra fórmula. Entonces, valor presente es igual a valor futuro por 1 dividido 1 más i a la n. O sea, simple despejar la ecuación que teníamos antes. Por eso es que insisto que solo se aprenda la anterior, que todas las demás salen de esta. De la misma forma que la tabla que vimos hace unos slides antes, que era de valor futuro, aquí está la de valor presente. Esta tabla muestra el valor presente de $1 pagadero al final de n periodos. O sea, fíjense que en la anterior todos los valores eran mayor de 1. Aquí todos los valores son menores de 1. Son decimales. Si se dan cuenta, en el valor presente, mientras menos años y menos tasa de interés es más grande, a diferencia que más años y más tasa de interés, el valor es mucho más pequeño. O sea, se comportan exactamente en forma contraria el valor presente como el valor futuro.
haciendo el ejercicio de calcular el valor presente del mismo valor que ya teníamos en ejercicios anteriores. Aquí nos da el resultado. Fíjense, calcular el valor presente de 127.63 en 5 años al 5%, pues colocándolo en nuestra fórmula, se van a dar cuenta que es 100. El factor que ven ahí después de 127, ese punto 7835, es el monto del factor de descuento que le podemos llamar para llegar a los 100. O sea, es como 100 crecieron a llevarse en el futuro a convertirse en 127.63, pero aquí lo hacemos al revés. Esos 127.63 del futuro, ¿en cuánto se convierten al día de hoy? También pueden utilizar la otra fórmula, que sería 127.63 por 1 dividido 1.05 por 1 dividido 1.05, y así me voy a piecito, pero aquí en adelante mejor utilicemos la fórmula para irnos en carro. Ya que entendimos valor futuro y valor presente, que son una misma cantidad viajando a través del tiempo, o sea, o a futuro o a presente, compliquémosla un poco más y pasémonos al tema de anualidades. ¿Esto qué es? Son una serie de valores o de pagos viajando en el tiempo. O sea, un año pongo un monto, otro año pongo otro monto, otro año pongo otro monto, claro, cantidades iguales, pero en diferentes tiempos para ver cuánto dinero acumulamos. Entonces, definamos anualidad y vamos a decir que es una serie de pagos de una cantidad fija, que es importante, a lo largo de un número específico de periodos. Entonces, yo siempre les digo, hagamos los zapitos de ir contando cuánto viaja cada monto o cada monto cuánto gana de intereses en el tiempo, porque aquí esta fórmula lo que va a hacer es agarrar cada uno de esos montos y calcularle su valor futuro o valor presente. También, para que nos entendamos mejor, vamos a hacer unos acrónimos. Vamos a decir que el valor futuro de una anualidad la vamos a bautizar como una S, y el pago es un payment, que dice ahí PMT, y siempre N es el plazo de la anualidad. Entonces, si se dan cuenta, esta fórmula tan grande que encuentran aquí, precisamente es eso, es ir a sumar los valores futuros de cada monto, aunque aquí el monto, si se dan cuenta, se saca como factor común, así ya solo valido los tiempos o los factores de descuento o de crecimiento que se van dando para ir a calcular nuestro valor futuro, la suma de todos esos valores futuros de cada monto que estoy pagando. Y resumida, cómo calculo el valor futuro de una anualidad es esa S, que va a ser igual al pago por la sumatoria de cada uno de estos montos, donde 1 más I a la N menos T. ¿Por qué? Porque vamos a ir calculando cada valor con el tiempo. También existe esta otra fórmula, pero esto solo aplica para pagos al final del periodo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar intereses al principio del periodo que al final del periodo. Jóvenes, les aconsejo que esta explicación matemática de pagar intereses al principio o al final del periodo, busquen su soporte en un libro, porque es más fácil entenderlo cuando se los ejemplifica. Aquí vamos a asumir que los intereses generalmente se pagan al final del periodo, por eso utilizamos esa fórmula. Un ejemplo con pocos valores. Vamos a asumir que son 3 años, una tasa de interés del 4% y el pago de 1,000. Si se dan cuenta ustedes, por eso les decía los zapitos. Miren, el primer pago que ejecuto el primer año, vamos a decir que el año 0 es el día en que estoy yo parada. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en el año 2020 y vamos a asumir que el 1 de enero del 2021 vamos a colocar esos 1,000. El siguiente año, que va a ser el 1 de enero del 2022, y el 1 de enero del 2023 va a ser el último pago. Pero si yo quiero calcular cuánto es el valor futuro de esos 3 pagos al 1 de enero del 2023, tengo que hacer que camine cada uno de esos valores en el tiempo. Entonces, el primer pago que hice en el 2021 va a agarrar 2 años de intereses.
Mientras que el pago que hice el 1 de enero del 2022 va a agarrar solo un año de intereses. Y el pago que hice el 1 de enero del 2023, perdónenme, no ha ganado intereses porque los intereses se pagan al final del ejercicio, del periodo. Entonces, esos no ganan intereses. O sea, por eso es que en su fórmula, si regresan al slide anterior, van a poder ver que está elevado a la cero. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la cero es 1. Ahí no hay intereses que calcular y la razón es porque pago intereses al final del periodo, que no ocurriría si fuera un pago de intereses al principio del periodo, porque entonces sí hubiera ganado y la fórmula cambia. Entonces, ¿qué es la anualidad? Pues la suma de esos pagos. Miren, el primero se convirtió en 1040, el primero se convirtió en 1081.60 de 2 años de intereses. El que se puso en el 2022 solo es un año de intereses y por eso es 1040 y en el año 3 que no hay intereses. Total, 3121.60. Eso es valor futuro porque estoy llevando mis pagos al futuro. Un ejemplo de esta o una aplicación de esta fórmula, ¿qué sería? Pues mi fondo de pensiones o préstamo o cuántos intereses estoy generando si voy ahorrando mi sueldo. Eso serían aplicaciones. Aplicaciones de los casos anteriores, como es un valor caminando en el tiempo, podría ser yo deposité y cuánto ahorré o cuánto dinero se convierte, ese es para valor futuro. Y en valor presente es si yo tengo 1000 quetzales de 5 años, ¿cuánto dinero es al día de hoy con cierta tasa de interés? Ya vimos que es un valor futuro de una anualidad. Ahora veamos un valor presente de una anualidad. Y por términos nada más para no equivocarnos o acrónimos, vamos a utilizar A como la anualidad a presente. El payment, el PMT, que es el que usamos, es el pago periodo, y N el número de plazos. Si se dan cuenta, es exactamente la misma fórmula. Estamos basándonos desde el valor futuro, el valor presente era 1 dividido 1 más la tasa de interés. Y aquí, si se dan cuenta nuevamente, la fórmula se va a convertir en el pago de la sumatoria de T variando de 1 a N años, de 1 dividido 1 más I, la tasa de interés, elevado al número de periodos que es T. También hay una fórmula para hacerlas, pero esta solo aplica con intereses al final del periodo. No aplica para el principio del periodo porque los montos cambian. Fijémonos en el slide siguiente cómo haríamos los saltos o cómo van a ir ganando esos intereses en cada uno de los valores que vamos aportando cada año o trayendo en este caso del futuro al día de hoy. Aquí está mi ejercicio o mi ejemplo. Igual que el anterior, un pago anual de $1000 con una tasa de interés del 4%. Entonces, fíjense, lo quiero traer al día de hoy, 2020. Fíjense, lo que deposité en el 2021 para traerlo al día de hoy solo es un año de intereses. Y son 961.50, porque acuérdense que un valor presente es menos que el valor que originalmente estoy colocando. 2 años de intereses que serían del 2022 al día de hoy, esos $1000 se van a convertir en 924.60. Y lo depositado al 2023 implicaría que esos 1000 se convirtieron en 889 y si sumo esos tres valores son 2775.10. Es obvio, si son tres pagos de 1000 y ese valor presente tengo que obtener menos de $3000 porque estoy trayendo del futuro al día de hoy. Una aplicación de un valor presente de una anualidad es cuánto debo depositar hoy para juntar e irme de viaje dentro de 3 años. Esa podría ser, aunque esas son ecuaciones y vamos a hablar de ellas a continuación. Solo que quiero que quede claro la utilización de las fórmulas y si se dan cuenta es agarrar valor presente de cada monto depositado y en este caso saco factor común que es el monto, pero sí calculo los factores de traer cada uno de esos valores
al día de hoy, dependiendo del número de pedidos y dependiendo la tasa de interés. Muy bien, complicando todavía mucho más esto. Ya tenemos valor futuro, valor presente, que es un valor viajando en el tiempo. Ya tenemos anualidades a futuro o anualidades a presente, que son series iguales de valores viajando en el tiempo. Pero ahora pasemos a una perpetuidad. ¿Qué es una perpetuidad? Pues es una serie infinita de anualidades. ¿Cómo calculo el valor presente de una perpetuidad? Pues es el pago dividido la tasa de interés. Aplicaciones para perpetuidades complicadas, casi no hay. ¿Cuándo la utilizo? Pues cuando veamos EVA, se van a dar cuenta que cuando quiero proyectar a futuro, como lo hago en una perpetuidad, en vez de poner el factor de descuento, utilizo en el último valor precisamente esta fórmula. Pero del día a día, una aplicación que podríamos hacer, por ejemplo aquí en Guatemala, es usar el UCI. Si se dan cuenta, el UCI es el mismo valor al pasar el tiempo, a menos de si yo construyo, que me van a cambiar la tasa de impuesto. Pero si yo no construyo, si yo no cambio, el impuesto no cambia a pasar el tiempo. Entonces, si yo fuera la municipalidad y quiero proyectar cuántos ingresos voy a tener a futuro, lo que debo calcular es la perpetuidad. Creo que no hay otra aplicación de un valor que viaje en el tiempo en forma infinita e igual. Pues al momento lo que hemos visto son series iguales de pago, donde, por ejemplo, con un fondo de pensiones o un fondo de estudios, siempre es el mismo monto que se va a estar depositando. Pero si me preguntan, ¿qué hago si resulta que cada año es un monto diferente? ¿Puedo encontrar una ecuación, alguna fórmula para poder hacer esto de una forma más eficiente o más sencilla? Y les voy a decir, como esto es una ecuación matemática, ustedes se han dado cuenta, es simplemente resolver y en vez de sacar de factor común el pago, que es una serie desigual de pagos, es sacarle el valor futuro o el valor presente a cada uno de esos valores, dependiendo en qué año me toque pagar para saber qué tasa pago. Entonces, el valor presente de una corriente desigual de ingresos futuros se encuentra como la suma de los valores presentes de los componentes individuales de dicha serie o dicha corriente. De la misma forma, también lo puedo saber con valor futuro. ¿Cómo calculo el valor futuro de una serie desigual de pagos? Pues sería el valor futuro de una corriente desigual de ingresos presentes se encuentra como la suma de esos valores futuros de los componentes individuales de dicha corriente. En otras palabras, debo ir a calcularle el valor futuro o presente a cada uno de esos valores y después sumarlo. Y esa es la única forma. Pero es una ecuación matemática y no es muy compleja, solo un poquito más tardada que las anteriores. Muy bien, para ir terminando con este tema, vamos a notar y resumir que todos estos pagos o cálculos de anualidades lo pueden sacar a través de una ecuación algebraica. ¿Por qué? Porque simplemente es ir a sumar los valores de cada valor presente o futuro que nos van dando en cada pregunta en base al número de años que quieren que calculemos el monto. Entonces, se van a dar cuenta que como es una ecuación, podemos ir a buscar las diferentes variables. Generalmente lo que me están pidiendo es el total o el valor presente o el valor futuro de la anualidad. Pero también me podrían preguntar, mire, ¿cuál debería ser la tasa o cuál debería ser el pago? Por ejemplo, una aplicación sería, me quiero ir de viaje dentro de 3 años. Sé que el banco me paga una tasa de interés del 3%. Quiero juntar en total $3,000 para irme de viaje en 3 años. ¿Cuál es el monto que debo guardar cada año para poder juntar el monto de aquí a 3? Entonces, si se dan cuenta, estoy tratando de solventar una ecuación algebraica porque tengo todos los datos menos el monto que debo pagar cada año. O podría ser al revés. Mire, me tengo que ir de viaje y quiero juntar los $3,000.
sé que me pagan un 4% de interés y solo puedo juntar cada año un equivalente de $800. ¿A qué tasa debo colocar yo esos $800 para poder llegar a los 3,000 después de 3 años? Y así ir a negociar con la institución y ver quién me paga esa tasa de interés. Entonces, lo puedo hacer también. ¿Por qué? Porque estas son unas ecuaciones algebraicas. Claro, unas cuestan más que otras porque van a tener raíces cuadradas, etcétera, pero, o raíces cúbicas, pero el punto es, se puede calcular porque son cálculos algebraicos. Entonces, el valor de las tasas de interés implícitas en los contratos financieros o las tasas de rendimiento sobre los proyectos de presupuestos de capital se pueden conseguir desarrollando las ecuaciones anteriores, porque ahí también podemos ir a calcular las tasas de interés o los pagos o los montos finales o hasta cuántos años. También puedo definir los años. Entonces, hasta aquí todo lo que es el material para esta unidad. Espero que todo les haya quedado muy claro y si no, consúltenme que estoy para servirles. Saludos. Y hasta aquí nuestra unidad 3 y con ello el fin de nuestro curso de Administración Financiera 1. Nos vemos próximamente en el siguiente curso de Administración Financiera 2.